Un saludo a todas y a todos. Yo soy el licenciado en filosofía Jairo Antonio Popo Vallecilla y hoy vamos a comentar algunas reflexiones que nos regala Marco Aurelio. Bueno, y vamos a arrancar con algunas meditaciones del libro primero. Yo las voy a leer y brevemente vamos a comentar de manera filosófica qué nos puede aportar hoy Marco Aurelio y la filosofía estoica para nuestros días. Muchas veces me preguntan, Jairo, ¿qué nos puede aportar la filosofía al mejoramiento de nuestra vida en el día a día? Y siempre digo, el estoicismo nos regala herramientas prácticas para que apliquemos las líneas filosóficas y los conceptos filosóficos y mucho más. Un modo de vida estoico para nuestra vida dentro del siglo XXI. Y vamos a comenzar. Dice así, la primera reflexión, la primera meditación de Marco Aurelio. En el primer libro, él va agradeciendo a muchas personas de su familia. Y aquí vamos a escuchar cómo lo hace. Aprendí de mi abuelo Vero la bondad y la ecuanimidad. Fíjense que la primera meditación va dedicada a su abuelo. Lamentablemente hoy la sabiduría de los mayores, de los abuelos, de las abuelas, está en un segundo o tercer plano, cuando debería estar siempre en primer plano de consulta y también de escucha. Escuchar a los abuelos es fundamental. Dentro de mi vida, mis abuelos fueron un eje principal de mi educación y de mi formación. Los abuelos, los mayores, los ancianos tienen la sabiduría que la vida y la experiencia les ha otorgado. Por eso hoy debemos de reivindicar esa sabiduría ancestral de nuestros abuelos. Lamentablemente, dentro de esta sociedad posmoderna que solo pone como eje central la productividad y una productividad unida a la constante autoexplotación, como ya nos lo decía Byung-Chul Han, pues el que no produce, el que no está constantemente autoexplotándose y autorreferenciándose a través de cualquier medio, pues no es una persona que sea hoy importante dentro de nuestra sociedad. Y ahí, como ya lo decía en otros videos, pues caen en esa bolsa los enfermos, los ancianos, los que tienen alguna discapacidad y los que no están en el ámbito productivo. Y aquí ya Marco Aurelio nos hacía esa referencia a que los abuelos han sido y serán una fuente importante de sabiduría. De mi madre la piedad, la liberalidad y la abstención no solo de ejecutar acción mala, sino también de pensarla. Además, la simplicidad en el vivir y el alejamiento del sistema de vida que siguen los ricos. Me quedo en esas dos líneas finales que me parecen muy prácticas. Primero, la simplicidad en el vivir. A veces estamos continuamente adquiriendo objetos, experiencias, cosas, personas, todo lo que podamos poseer para sentirnos satisfechos y también para satisfacer ese ego y ese deseo de poder. Pero cuando nos llenamos tanto de cosas, cuando estamos todo el día pensando en qué tener, pues nuestra vida se va complejizando a tal nivel que no podemos valorar las cosas sencillas. Y aquí ya Marco Aurelio nos dice que una línea de vida práctica hoy en el siglo XXI es vivir con simplicidad. Cuando vivimos desde la perspectiva de la simplicidad, no hay cosas que nos estén atando, que nos estén preocupando y que estén doblegando nuestra tranquilidad. Porque teniendo lo básico, sin decir que seamos paupérrimos o que no garanticemos nuestro bienestar, sino que vamos obteniendo lo que necesitamos en la medida oportuna y en el tiempo justo. Es allí cuando logramos vivir esa simplicidad, y fíjense en la siguiente línea que dice Marco Aurelio, que le recomienda a su madre: no vivir como viven los ricos. Es allí un poco, no una crítica a la persona que tiene recursos, sino al estar mirando hacia afuera, viendo esas vidas que se autoproyectan como exitosas en el exceso. Cuando una vida está llena de excesos, es una vida que va camino al barranco, que va camino al desfiladero. ¿Por qué? Porque el exceso no te deja pensar ni poner los pies en la tierra mirando tu realidad, sino que mantienes siempre en una nube. Y como dice el dicho muy popular, todo lo que sube, baja. Y aquí también los estoicos y Marco Aurelio nos regalan esta reflexión. No miremos siempre hacia afuera al exceso, sino que miremos siempre hacia adentro buscando la simplicidad. Siguiente reflexión de Marco Aurelio, siguiente meditación.
de mi bisabuelo. Bueno, si ya la primera nos hablaba del abuelo, fíjense que él también habla de su bisabuelo, una persona más anciana y más llena de sabiduría. Al no haber frecuentado las escuelas públicas y haberme proveído de buenos maestros en casa, bien persuadido que en este particular es menester gastar asiduamente. Fíjense que ya aquí Marco Aurelio hacía una crítica directa a la educación pública, que no satisface las necesidades de un sabio. La educación pública, y aquí podríamos nosotros también extrapolarlo hoy al siglo XXI, cómo la educación pública lamentablemente está tan minimizada, está tan olvidada, casi podríamos decir que es la cenicienta en todos los gobiernos. Pero sabemos que si un pueblo, una comunidad o una persona no está bien formada, pues es muy complejo para que pueda desde allí producirse estrategias de liberación, de bienestar y de construcción de una sociedad mejor. La educación es la base primordial de los cambios, también es la base primordial de construir nuevos mundos posibles. Fíjense que ya aquí Marco Aurelio nos decía que su bisabuelo le daba una formación, pagaba instructores, docentes personalizados, porque la educación pública no estaba tan bien estructurada y tampoco le proveía de una formación con fundamento, una formación que le permitiera entender su realidad y poder estar bien estructurado para enfrentar el mundo. Entonces, aquí el llamado también es a que reflexionemos sobre nuestras estructuras de educación social y cómo debemos de participar en todas las políticas públicas de mejoramiento de la educación. Y también poner nuestro énfasis, y dice Marco Aurelio, no escatimar en una formación personalizada. Bueno, aquí pues el que se lo pueda brindar, excelente, y si no, pues tenemos que buscar de manera colectiva cómo mejorar nuestras estructuras de educación pública, porque es allí donde la gran mayoría de niños, jóvenes y adolescentes se están formando y son el presente de nuestra sociedad. Y para terminar, vamos a leer la octava meditación de este primer libro. Debo a Apolino la independencia de espíritu, la decisión sin perplejidades, el no dejarme regir ni aun en las cosas mínimas por otros principios que por la razón, permanecer siempre igual en los dolores más agudos, en la muerte de un hijo, en las largas enfermedades, haber visto claramente ante su viviente ejemplaridad que se puede juntar la mayor energía a la dulzura, ningún desabramiento a lo largo de las lecciones, haber visto a un hombre que juzgaba ciertamente como la menor de sus cualidades su experiencia y su destreza en transmitir la doctrina, haber aprendido cómo hay que aceptar las finezas de los amigos sin dejarse esclavizar por ellas y sin rechazarlas toscamente. En esta reflexión ya vemos cómo va entrando esos aspectos importantes de la filosofía estoica, donde debemos estar siempre en esa ataraxia, que es en esa imperturbabilidad del alma, estar siempre en medio de las dificultades y de las alegrías extremas en un punto medio, no dejarnos llevar por las pasiones ni tampoco por las emociones extremas. Él aquí pone como ejemplo la muerte de un hijo o los dolores de la enfermedad, cómo mantenerse casi en ese punto medio impasible en medio de las tragedias. Y aquí no quiere decir que el estoico es la persona que no siente o que está alejado de las contingencias que lo abordan, no, sino la capacidad de poder ir un poco más allá, sabiendo la realidad de la tragedia, pero teniendo la capacidad de analizar el contexto, el saber que son contingencias naturales y que la vida sigue y que esa vida tiene que ser vivida, teniendo claro que se ha pasado por el dolor de la pérdida o el dolor de la enfermedad, pero que no se puede dejar llevar a los extremos y llegar hasta la desesperación. Bueno, con esto termino algunas meditaciones del primer libro y en el siguiente video vamos a abordar algunas meditaciones del segundo libro de Marco Aurelio. Bueno, hasta pronto.